Hola, ¿qué tal? Sean cordialmente bienvenidos a esta clase virtual referente a la competencia Manejar habilidades de comunicación. Me presento con mucho gusto, el profesor Tomás Granados Arteaga, contador público de profesión, y vamos a trabajar en la unidad 2 referente a la comprensión de textos. Si checan ustedes en su cronograma, en el punto 2.3, referente a las técnicas para mejorar la comprensión de textos. Antes de iniciar, quisiera entrar en contexto para recordar clases previas, clases anteriores de inicio, donde manejamos que la correcta comunicación, más que un conocimiento natural o tácito, en la actualidad se considera como una habilidad social, ya que permite al ser humano conectarse con su entorno y comunidad. Asimismo, las cualidades y beneficios que se pueden lograr teniendo una buena comunicación, pero sobre todo una comprensión correcta en el trayecto de la idea expresada. Así que iniciamos con nuestra clase. Vamos a entender que la lectura se va a manejar como una herramienta principal para la mejora continua en nuestra comprensión. De aquí se desprende la siguiente clasificación y tipos de lectura. Iniciamos con la lectura oral. La lectura oral se da cuando la persona que lee lo hace en voz alta. Hay que reconocer que algunas personas hacen esto debido a que el sonido ayuda a que las ideas queden grabadas en el cerebro, aunque también pueden hacerlo en un momento que es difícil concentrarse debido al ruido. Vamos a recordar que dentro de las barreras de comunicación existe una que se llama barrera física, que depende mucho la comunicación o entendimiento al entorno o ambiente que se presente en el momento de la comunicación. Puede ser el ruido, distracciones, incluso hasta fallas físicas de las personas al momento de expresarse, referente al habla, al oído. Entonces, se van a presentar este tipo de barreras, así que la lectura oral como referencia es en voz alta para habilitar la comprensión. Vamos ahora a la lectura silenciosa. Aquí al contrario, en este tipo de lectura la persona recibe directamente en el cerebro lo que sus ojos ven. Es decir, promueve la concentración y comprensión. Aquí únicamente la lectura se va a basar en lo que visualmente entre a tu cerebro y entienda. Así que esto es la lectura silenciosa, al contrario de la lectura oral, aquí se maneja en silencio y tratamos de concentrarnos en lo que estamos viendo. Siguiente lectura, vamos a la lectura superficial, que aquí por lo general ustedes ya a nivel licenciatura es lo que manejan al momento de alguna exposición, ¿verdad? Para ponerse en materia de contexto, leen de manera rápida de qué se trata el tema y ya posteriormente, de acuerdo a su experiencia o lectura general, pues ya van encomiando y van rellenando la lectura y explicando de acuerdo a su comprensión. Entonces, la lectura superficial, aquí definitivamente se puede decir de manera coloquial, se barre el texto para saber de qué se está hablando. Entonces, para saber de una manera general de qué se trata el tema. La lectura selectiva, esta está mejor conocida como lectura de búsqueda, es decir, el lector busca solo información de interés. Así que en esta lectura, como su nombre lo dice, es selecta y pues se va a basar en lo que realmente queramos nosotros buscar o leer. La lectura reflexiva o de crítica, mejor conocida como lectura de debate, ¿verdad? En este tipo de lectura se analiza el texto que se tiene frente a sí y no lo digiere o acepta como una verdad absoluta. Es decir, vamos a debatir de acuerdo a lo comprendido, ya sea con otras personas o con el mismo autor de la obra, ¿verdad? Cuál es en sí el punto exacto, ¿verdad?, de la lectura y la idea que nos quiere dar el autor o el que en su momento esté realizando alguna expresión. Entonces, siguiente lectura es la lectura recreativa y la más usual y la que, por supuesto, se está trabajando para generar una cultura de lectura, iniciando con la recreativa, que esta lectura se desarrolla cuando se lee un libro o alguna información por placer, no importa la velocidad ni la experiencia del lector. Esta está más ligada a la literatura y se basa en lectura de obras, novelas, revistas, ¿verdad? De sentido literario. Entonces, ya que conocemos los tipos y clasificación de la lectura, vamos a enfocarnos en lo que es el último ejemplo, que es lectura comprensiva o
lectura entendible. De aquí nace la pregunta, ¿cómo comprender correctamente el contenido de un texto? Entonces, como variable primordial y básica, nuestro grado de comprensión va a depender exclusivamente del cultivo diario que le demos a nuestro léxico. Si recordamos nuestro léxico, el concepto general es la capacidad de vocabulario técnico y popular que tiene una persona para comunicarse verbalmente. Entonces, resulta indispensable cultivar nuestro contenido y conocimiento de palabras, así como el concepto semántico que se tenga de tal o cual enunciado u oración. Vamos a ver un ejemplo de comprensión en la siguiente oración. Si leemos, dice, las escuelas de esta zona van a tener una biblioteca. Entonces, de aquí sin duda en esta oración se desprenden como mínimo, a mi ver y parecer, dos vertientes o ideas. La idea número uno sería que se puede comprender que cada escuela que se encuentre dentro de la zona tendrá su propia biblioteca. O también se puede comprender que habrá una sola biblioteca para todas las escuelas de la zona. Esa es la manera de que nuestro léxico o manejo de la lectura nos va a dar para ya sea entender y comprender las oraciones que leamos o que veamos, ¿verdad? Dentro de nuestro uso diario. Vamos a aplicar algunas técnicas, ¿verdad? Para el mejoramiento en la comprensión de textos. Vamos a iniciar con la técnica número 1, que es analizar la terminología aplicada. Es decir, antes de iniciar cualquier lectura o texto de información escrita e incluso auditiva, debemos aplicar el modo de lectura superficial. Vamos a barrer el contenido de la lectura para detectar primeramente las palabras o conceptos que de momento ignoremos y posteriormente consultar su concepto o valor gramatical e incluso la connotación o denotación que el autor de la obra o del texto le imprima, ¿verdad? Vamos a conocer el valor gramatical. Vamos a hacer el ejercicio número 1. Yo escogí una muestra de lectura en tema libre. La obra se llama Un grito desesperado, que les voy a recomendar que descarguen e incluso si puedo voy a tratar de ligarles el PDF para que lean la obra completa. El autor es Carlos Cuauhtémoc Sánchez y vamos a enfocarnos a un verso, a un párrafo del capítulo número 1 denominado La Metamorfosis. Muy bien, vamos a ver un breve extracto del capítulo número 1 referente al grito desesperado. Se llama La Metamorfosis. Entonces, inicio. Amor, he dado vueltas en la cama intentando abandonar la vigilia inútilmente. Hace unos minutos salí a rastras de entre las cobijas buscando pluma y papel. Escribirte es el último recurso que me queda en esta fiera lucha por controlar mi torbellino mental. Ok, aquí paramos la lectura. Como en otra previa van a checar ustedes que les señalé con color amarillo algunas palabras, ¿verdad? Que puede ser que de momento el lector no entienda. Entonces vamos a tratar de consultar ahí en su rato libre lo que es la palabra vigilia, rastras, fiera y torbellino. Entonces, en este tipo de textos existen palabras técnicas o demasiado rebuscadas que nos pueden complicar la comprensión de estas primeras líneas. Además, el autor, ¿verdad? El autor maneja dentro de la oración figuras de construcción que son recursos para él, son recursos expresivos o formas peculiares del lenguaje literario. Entonces, si checan también, asimismo, va de la mano la utilización del sentido literal y el sentido figurado, utilizando como herramienta la metáfora. Por ejemplo, ahí donde dice, recurso que me queda en esta fiera, está haciendo metáfora, ¿verdad? A comparar su sentir de la lucha con un animal salvaje. Entonces, fiera lucha es una metáfora y sustituye un término por otro en virtud de su relación de semejanza. Incluso también, si se van más para acá, dice, lucha por controlar mi torbellino mental. Entonces, está comparando lo que es el concepto de un torbellino natural, que da la naturaleza, a su forma de cómo está mentalmente, ¿verdad? O sea, que tiene su mente hecha vuelco, o sea, la tiene hecha bolas, bueno, para que me entiendan. Entonces, vamos a hacer un ejercicio dinámico. Yo les voy a recomendar que en su rato libre elaboren un glosario general de palabras
del lenguaje popular y un glosario de palabras del lenguaje técnico oculto, ¿verdad? Y palabras nuevas en tu léxico. Van a hacerme una lista ahí en su rato libre. La palabra o concepto que no entiendan deberán consultarla en un diccionario para que posteriormente la puedan aplicar correctamente y en cualquier comunicación que tengamos, ya nuestro léxico sea un poco más definido y más culto, ¿verdad? Muy bien, la técnica número 2 que yo aquí menciono es conocer algunos vicios del lenguaje que en su momento puedan complicar la comprensión en una lectura o instrucción escrita. Vamos a recordar que los vicios del lenguaje se da cuando la lengua se adapta a las necesidades de los hablantes y sufre los cambios que las modas y las circunstancias imponen. Aquí en vicios del lenguaje también puede entrar dentro de las barreras lo que es la idiosincrasia, la cultura, el lugar de origen, el lugar de nacimiento, ¿verdad? El ambiente donde te rodeas. Recordemos que no nos expresamos igual en la casa, en el trabajo, con los amigos, ¿verdad? Nuestro lenguaje cambia, es cambiante y se acopla de acuerdo al medio ambiente o al entorno y a las necesidades. Recordemos que entre los vicios del lenguaje se manejan también el lenguaje soez o denostativo, que es más que nada es la conglomeración de palabras ofensivas, ¿verdad? Maldiciones, situaciones que el sentir de la ira nos transforma, ¿verdad? Entonces vamos a manejar también ese tipo de circunstancias y vamos a ver algunos ejemplos. Muy bien, vamos a ver vicios del lenguaje. En la primera, si se fijan, el primer vicio se llama anacoluto, que se da cuando la persona tiende a desviar la conversación. Muchas de las veces cuando estamos platicando con ciertas personas, estamos en un tema y se desvía ya sea con otro comentario, ¿verdad? Entonces ya se pierde el hilo, la trama de la comunicación o la idea que se quiere dar en ese momento. Entonces, aquí nos pone un ejemplo. Una madre está conversando y le dice la mamá al hijo, ¿te acuerdas cuando hicimos el pay de limón? Y el hijo le contesta, sí, fue esa vez cuando se nos escapó el perro y saltó al jardín del vecino para atrapar al gato rubio de la vuelta. Entonces, ahí ya si se fijan muchachos, ya la idea principal era que si recordaba cuando hicieron ese postre, ¿no? Entonces, la respuesta correcta hubiese sido sí, así tal cual en seco. Solo que él, con tal de dar hilo de conversación, se desvía, entonces ya nos está interviniendo en varios sujetos, el perro, el jardín, el vecino, el gato, ¿sí? Entonces se pierde la trama de la idea. Muy bien, siguiente ejemplo de vicio del lenguaje es la ambigüedad. O sea, es la falta de claridad, es cuando la oración tiene doble interpretación, o como se dice en el argot literario y que exista la palabra en el diccionario, se llama cantinflear, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces hablamos y hablamos y hablamos y no nos entendemos ni nosotros mismos. Entonces, aquí el ejemplo nos dice, la oración dice, estaré solo este fin de semana. Entonces, se puede interpretar, ¿verdad? Que estará sin compañía este fin de semana o que solamente estará ese fin de semana. Entonces, tenemos que ser claros, ¿verdad? En la interpretación y en la manera de manejar las oraciones. Siguiente ejemplo, y muy usual, ¿verdad? Apócope es cuando la gente, que ya se da de manera hoy natural, ¿verdad? A razón de las redes sociales, que por cuestiones de que nos cuesta realmente escribir la palabra completa, o el significado completo, damos como señas y para ver si el otro me entiende. Entonces, aquí el apócope es cuando se acorta informalmente una palabra. Por ejemplo, el nombre de Paulina. Utilizar una oración. Ahora en vez de decir el nombre de Paulina, dicen, la Pauli se compró X herramienta. Por ejemplo, aquí, en vez de decir, la Paulina se compró una notebook, dice, la Pauli se compró un note. Entonces ya nosotros entendemos que la persona ya está en nuestra línea y pues vamos a empezar a cortar palabras. Por ejemplo, en vez de decir, el profesor es muy inteligente, ustedes dicen, el profe o el prof, ¿verdad? Entonces, eso es un vicio del lenguaje también.
Y el último ejemplo que dice mi bici ya no tiene arreglo, en vez de decir mi bicicleta ya no tiene arreglo, recortan la palabra, ¿verdad? A sabiendas de que la otra persona lo va a entender. Entonces, cuidado con esos apócopes que ahora se da mucho en las redes sociales. OC, el famosísimo por dos, las señas, o sea, tenemos que ser claros si nos queremos dar a entender. Entonces, continuamos con el siguiente ejemplo. Es arcaísmo, y aquí se refiere a que la frase o palabra ya son anticuadas, ¿verdad? O ya están en desuso o son obsoletas. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo nos viene la palabra convidó, o sea, dice, nos convidó a un banquete. Ahora ya en la actualidad, pues se utiliza invitar, ¿verdad? El verbo invitar, ahí sería correctamente, sería nos invitó a un banquete, ¿verdad? Siguiente ejemplo, se pone los anteojos para leer. Ya la palabra anteojos ya quedó obsoleta, ahora ya se utiliza lentes, ¿verdad? Entonces lo correcto hubiera sido en la oración, se pone los lentes para leer. Entonces, hay varios ejemplos de arcaísmo, ¿verdad? Que les voy a encargar también que chequen, hagan esa actividad. No viene mencionada aquí en el material, pero podría ser que ustedes hagan una lista de todas las palabras que aún utilizan ustedes y que ya son obsoletas, ¿verdad? Incluso un ejemplo real o alguna dinámica sería que con su papá o con sus papás se sentaran a platicar de tal o cual tema y sin que se den cuenta sus papás, ustedes vayan anotando todas las palabras que su papá o su abuelo o su mamá o su hermano mayor utiliza y van a decir, ah, caray, no, hermano, ya, como dice el de la serie Vecinos, ¿verdad? La chaviza ya no acepta palabras anticuadas, entonces tenemos que actualizar nuestro léxico. Muy bien. Siguiente ejemplo, vamos al barbarismo. Entonces, este concepto tiene dos definiciones. Una es cuando se escriben o pronuncian malas palabras o voz extranjera que reemplaza la palabra legítima de un idioma. Entonces, acuérdense y recordemos que de nuestro Spanglish, ¿verdad? Se maneja como Spanglish porque manejamos en conversaciones palabras en español, calos de diferentes ciudades o calos de diferentes lugares, ¿verdad? O también tenemos la costumbre de meter palabras americanas o en inglés, ¿verdad? Entonces, vamos a ver primeramente el ejemplo número uno, es cuando se pronuncian mal las palabras o se escriben mal. Por ejemplo, aquí viene la palabra monstruo, ¿verdad? Monstruo, que realmente la manera de escribirse es monstruo. Incluso la pronunciación también sí cambia algo, ¿verdad? Entonces, monstruo. Y la correcta es monstruo. Seguimos con la siguiente. Aquí se refiere a la manera incorrecta de escribir. Ponen la palabra zanahoria sin H. Zanahoria sin H. Entonces, la manera correcta es con H, zanahoria. Entonces, vamos a checar también palabras mal escritas y mal pronunciadas. Recordemos que este vicio que tenemos, hasta yo los he escuchado en gente preparada, ¿verdad? Gente con doctorado, con maestría, que la palabra haya, ¿verdad? Dicen aiga es haya. Y tenemos, digo, me incluyo porque también hay veces que se me ha botado el chip y menciona esas palabras, ¿verdad? Y referente a extranjerismos, pues todo lo que es el ok, el bye, el hello. Cuando contestamos el teléfono, varios de los compañeros, hello, la palabra ok, al despedirse bye. O sea, hay varias palabras que el break, usamos el break, vamos al break. Entonces, en vez de decir vamos a tener un descanso, mencionan la palabra break. Entonces, son vicios llamados barbarismos, ¿verdad? Entonces, espero que tengan la oportunidad. Son más de 27 vicios que la literatura menciona. Entonces, yo aquí estamos viendo algunos ejemplos. Yo les voy a encargar de la posibilidad que hay en su casa consulten, les voy a dar la bibliografía, miren aquí, anótenla por favor. El libro se llama Comunicación Oral y Escrita, el autor es Cantú Flores Roque,
Y ahí viene un capítulo denominado Vicios del lenguaje. Ahí se desprende un cuadro, un cuadro ilustrativo, donde vienen todos los vicios del lenguaje. Aquí mencionamos algunos. Incluye el pleonasmo, incluye algunos otros vicios que nosotros ya posiblemente conozcamos. Continuamos. Muy bien. La tercera técnica, la tercera herramienta sería ejercitar tu mente utilizando como principal herramienta la lectura libre o de esparcimiento. Podemos iniciar con revistas o novelas y posteriormente ejercitar lecturas con lenguaje culto. Aquí hay que mencionar que cualquier duda en algún término o palabra hay que consultarla en el diccionario. Me parece importante cuando no conozcamos una palabra dentro del escrito o la lectura, hay que consultar ese concepto y qué naturaleza le dieron o qué valor gramatical le dieron en ese momento. Entonces, si vemos una aplicación práctica en su trabajo, los que ya tienen su trabajo, que se desarrollan de acuerdo a memorándums, oficios, cartas, órdenes de trabajo, es importante que podamos comprender al momento de leer la instrucción real o la idea real que tiene ese documento. ¿Cuántas veces hemos cometido errores en el trabajo, verdad? Porque no le entendimos al memorándum o al oficio o a una simple instrucción de trabajo. Entonces es importante que sepamos leer el contenido y descifrar la idea principal que tiene el mismo. Recuerden, es importante ejercitar y cultivar el léxico. Hay que tratar de conocer palabras, oraciones nuevas para que nuestra lengua se cultive diario y tener ese nivel que necesitan afuera ustedes como profesionistas, ¿verdad? Como futuros profesionales en materia, para que tengan una mejor expresión y tengan una mejor imagen, tanto física como intelectual, hacia el público en general. Bueno, pues espero que esta información, esta clase, ¿verdad? Les haya sido de su interés y de ayuda. Agradezco tu atención. De antemano quedo a tus órdenes. Mi nombre es Tomás Granados Arteaga. Les dejo mi correo electrónico, es tommy-granarte@hotmail.com. Y pues nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.